Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y hoy te vamos a hablar sobre la casa 7 en la carta natal. Venimos hablándote en una serie de videos acerca de un significado más profundo de lo que conocemos en general sobre las 12 casas astrológicas, de acuerdo a los conocimientos de la astrología humanista, de, por ejemplo, los astrólogos como Dan Rudyard, Stephen Arroyo, Carl Gustav Jung, donde vemos las casas astrológicas como 12 áreas de la vida en las que necesitamos realizarnos. Cumplir nuestra misión de vida es cumplir con el aprendizaje y experiencias que nos indican estas 12 casas, teniendo presente una idea que se conocía en todas las tradiciones antiguas y que retoma la astrología de la mano de estos grandes astrólogos que te nombraba recién, que la vida es una escuela y que estamos haciendo un aprendizaje. Este aprendizaje lo podemos dividir en 12 experiencias arquetípicas, en 12 experiencias fundamentales, donde, como en toda escuela, cada uno de nosotros experimenta esos aprendizajes de acuerdo a nuestro nivel, de acuerdo a aquello que necesitamos aprender. Encontramos que hay un nivel inicial de experimentar las 12 casas, un nivel que lo llamamos el nivel de la época, de lo social, de lo masificado. Encontramos un nivel individual donde empezamos a conocer acerca del mundo psicológico, acerca de un destino personal, una forma personal de lo que venimos haciendo, de lo que venimos realizando y cómo continuar en nuestro aprendizaje en la escuela de la vida. Y un nivel que llamamos el nivel de lo espiritual, de lo transpersonal, liberado de todos los condicionamientos temporales, que son los grandes guías, maestros y maestras de la humanidad. Hoy vamos a seguir con la casa 7, donde vamos a comenzar una nueva etapa en las 12 casas, porque si te fijas, la casa 7 es la casa que se opone a la casa 1, es la casa donde comienza el eje superior del círculo de las 12 casas. Esta casa es la que conocemos por ser análoga al séptimo signo, a Libra. Acá tenemos una carta de ejemplo para mostrarte, para que vos veas dónde se ubica la casa 7. Como te decía, en exacta oposición a la casa 1, que aquí nos salió en esta carta aleatoria con un ascendente en Capricornio. Pero la casa 7 en su significado, en su simbolismo, es la casa análoga al séptimo signo, Libra, el signo de las relaciones, un signo de aire, de energía cardinal. Y como significado tradicional de esta casa, tenemos que es la casa de las relaciones íntimas donde nos empezamos a vincular fuera de la esfera familiar, que era la casa 3, la casa 4, la casa 5 de la autoexpresión. Acá en la casa 7 empezamos a relacionarnos. Por ejemplo, es la casa del matrimonio, de la pareja, de los socios. Son relaciones, si te fijas, donde ya las elegimos con conciencia. No es el medio ambiente inmediato de la casa 3, los vecinos que me tocan por el lugar donde vivo, los hermanos que me tocaron por la familia donde nací. No es mi círculo íntimo familiar, la casa 4, que representa al padre, a la madre, sino que ya son relaciones fuera de este eje, donde encontramos toda una gama de relaciones que van a ir desde el amor, desde la búsqueda de unirnos a los demás, de compartir, de cooperar con los demás, hasta el odio también, porque la casa 7 tiene que ver en su significado tradicional con los enemigos declarados. Es la casa donde entonces aprendemos a armonizar con los demás o donde encontramos oposiciones o donde nos oponemos a los otros. En otros significados tradicionales de esta casa, es la casa también que tiene que ver con los contratos, los procesos judiciales y cómo es la reacción del público en general, es decir, cómo nos relacionamos, nos mostramos, nos vinculamos al mundo exterior y cómo el público en general reacciona ante nuestra actividad. Pero vamos a indagar entonces ahora, partiendo desde la base de la psicología humanista, en los significados más profundos para esta casa número 7 que nos toca hoy. Esta casa es llamada, en esta tradición, la casa de la evidencia, lo evidente, los hechos que se nos presentan a la vida, aquello que es necesario que el yo, que el ascendente, que es la personalidad que encarna en el mundo, se encuentra, aquello que es necesario encontrar y a lo que va a ser necesario unirnos. Vamos a ver que hay maneras de unirnos a los demás. Si queremos evitar, por ejemplo, la unión, si queremos rechazar esa necesidad del otro, de unirnos al otro, terminamos uniéndonos. ¿De qué forma? Retrocediendo,
por miedo, y acá encontramos una forma negativa, pero al fin y al cabo es una forma de unión. En cambio, si reaccionamos de otra forma, por ejemplo, ante el encuentro con el mundo y con los demás, de una forma avasallante, como si empujáramos hacia afuera para confrontar, para dominar al otro, por ejemplo, establecemos otro tipo de unión, de relación basada en el instinto, en la reacción, en la impulsividad. Pero vamos a ver que el aprendizaje y de lo que se trata que realicemos y la prueba que atravesamos y sobre la cual podemos avanzar al encontrarnos con la casa 7 es la de la tercera fuerza, es la de una tercera opción, que es abrirnos a los demás, al mundo, con valor, con un espíritu de asombro y con un objetivo, que es querer crecer en conjunto, que es querer crecer a través de la relación con los demás. Y eso es lo que se llama la verdadera expresión del amor. No del amor romántico de las novelas, de las películas, sino el amor con mayúsculas, como un proceso psicológico complejo que tiene que ver con una unión profunda con los demás. Pensá que hasta la casa 6, o lo que llamamos también las casas que están debajo del horizonte, ¿sí? Tomando el horizonte como el ascendente, como el eje ascendente-descendente que vemos acá. Las casas entonces que van de la 1 a la casa 6 son aquellas casas que nos muestran y sobre las que vamos aprendiendo puntualmente sobre lo personal. Es el desarrollo del yo, es el establecimiento del yo individual. En cambio, en casa 7, como te decía, empieza otro proceso. Nos encontramos con la realidad objetiva de los demás. Nos encontramos con lo que es exterior al yo, el no yo. Y sobre esto ya no tenemos control. Y eso es un desafío que propone esta casa. La casa 5 se ha relacionado con la vida afectiva también, cuando ya hablamos de esta casa. ¿Y cuál es la diferencia entre las relaciones que nos propone la casa 5, que en general de forma popular se lo conoce como la casa de los noviazgos, de los amantes, ¿no? Es como esa etapa de la adolescencia, donde la adolescente se enamora. ¿Pero de qué nos enamoramos realmente en esa etapa? Es un enamoramiento en base a una proyección de una imagen. Acordate que la casa 5 contamos que es la casa de la autoexpresión. Entonces ese enamoramiento es sobre una imagen de nosotros mismos. Proyectamos en el otro, en la etapa de casa 5, nuestras verdaderas necesidades y allí no podemos hablar de una unión verdadera en el sentido estricto de la palabra. No hay una unión con una persona exterior, diferente a mí, sino que es con una imagen proyectada. En cambio, en casa 7, allí es donde salimos de nosotros mismos. Nos encontramos con eso que es diferente al yo, el no yo. Y acá aparecen los desafíos, ¿no? Donde debemos, por ejemplo, hacer el esfuerzo por ver a los otros tal cual como son, no como nos gustaría que sean, y esto es todo un proceso donde ya nos encontramos con un aspecto de lo inconsciente o lo subconsciente, representado por casa 7, por el descendente, porque es el desafío de ver a los demás tal como son, no a través de la lente que deforma nuestras percepciones, que es la lente deformante de los condicionamientos que hemos adquirido, la educación, los condicionamientos sociales, familiares, de la época en que nacimos, y cómo inconscientemente queremos ajustar a las personas a un modelo, a una forma de ser. Entonces aquí en esta casa nos encontramos con que podemos conocer más allá de lo que hemos etiquetado o de lo que creíamos que eran las personas. Porque en este proceso que hace nuestra mente de forma muy automática, ¿no? De etiquetar, de querer describir a los otros, bueno, vos sos así, vos sos asá, vos te pasa esto, a vos te pasa esto otro. Ese proceso, ¿no? Mecánico de nuestra mente racionalista que etiqueta a las personas, ¿qué estamos tratando de hacer? Queremos así poner a los demás bajo una especie de estabilidad. Siempre que el flujo de la vida es cambiante, es constantemente cambio en la vida, pero por miedo a lo desconocido, a aquello que es diferente al yo, a aquello que es el no yo, ya estoy en una esfera donde me salgo de mi control consciente, hacemos este proceso, ¿no? De querer catalogar y etiquetar a los demás. ¿Por qué? Por este miedo al cambio. Siempre que vemos que la vida es cambio, que todo cambia constantemente, y si reaccionamos con miedo ante el cambio, estamos reaccionando de una forma negativa, enfrentándonos a nuestra realidad, que es que todo es cambio. Entonces, ¿cómo hacer frente a los desafíos? Porque es una casa
desafiante. Fíjate que hay un aspecto de oposición a la casa 1. Es algo que en principio se opone al yo. Bueno, el aprendizaje de esta casa es hacer frente de una forma que busque la unión, que busque la cooperación, con calidez, con generosidad, con honestidad, para encontrar cuál es la clave que encontramos en casa 7. Encontrar y poder percibir y ver con claridad la totalidad del otro y ver cómo se relaciona con la totalidad de nosotros mismos, para encontrarnos en una totalidad mayor. La casa 7 es el punto de partida de este proceso. Este es un proceso que nos invita a participar de un todo mayor, a salir de la esfera de lo personal. Va a ser en el nivel social, va a ser en el nivel grupal o en otros niveles en lo transpersonal, en lo cósmico, pero que el yo se sienta parte de algo más. Casa 7 es un punto de partida, aún falta y esto vamos a ver que se va a materializar en la casa 10. Esto comienza por la necesidad de transformación. Casa 7 entonces vemos que es una casa dinámica, una casa que nos propone transformaciones en nuestras relaciones con los demás. Esta casa va a tener más sentido y vamos a poder hacer su aprendizaje profundo cuando concienticemos entonces que necesitamos vincularnos, que necesitamos conocer realmente a los demás para poder participar juntos. Y esto es muy importante hoy en día, en esta época de tantos desafíos colectivos, de un momento de una profunda transformación humana, entrando en la era de Acuario, que es la era del humanismo, que es otro signo de aire, ¿no? Aunar fuerzas, empezar a hacer consciente ese proceso para participar de una obra en conjunto con los demás. De esa forma vamos a encontrar una parte de lo que es nuestra misión en la vida, que nuestra misión es en relación a los demás. Encontramos que nuestra función, aquello que venimos a dar, tiene que ver con los demás. Te decía, no es que tenemos una única misión, hay 12 misiones, podríamos decir, que son los 12 aprendizajes humanos. Venimos a hacer un aprendizaje humano, venimos a aprender cómo ser buenas personas y cada uno de nosotros parte con su caja de herramientas, que es la carta natal para realizar ese aprendizaje. En casa 7 entonces, una clave es que las relaciones que elijamos conscientemente deben ser funcionales, es decir, tienen que tener un sentido trascendente. Si no, ¿qué va a pasar con esas relaciones? No va a haber nada que las una, no va a haber como ese pegamento, no va a haber esa tercera fuerza que le dé un sentido al vínculo. Es importante entonces concientizar qué es lo que me une al otro y es un proceso mayor que nos trasciende a los dos como seres individuales separados y que nos convierte en una unidad. ¿Qué puede ser esto? Un ideal, una idea en común acerca de una nación, de las creencias, un objetivo que trascienda los objetivos individuales. Si no, ¿qué va a pasar? Van a ser objetivos individuales compitiendo, peleando uno contra el otro. Esto es una de las diferencias claves entre la casa 7 y la casa 5, donde ahí había, no era tanto una intención de relación en casa 5 todavía, sino que era la búsqueda de la expresión. Expresar lo que soy, mi sentir, y había una idea individual de objetivo de vida, ¿no? Como el actor que se expresa él mismo, es el centro de interés. Y después venía la casa 6, donde veíamos que esa expresión, eso que sentíamos que teníamos que ser, no correspondía realmente con lo que somos, donde aparecía esta etapa de crisis, de purificación, que nos preparaba para conocer realmente lo que somos en relación a los demás. De esa forma avanzamos en el proceso de autoconocimiento a través de una relación, acá casa 7 decíamos, ¿no? Las relaciones también íntimas entre dos, pareja, socios, ¿no? Con quienes hacemos comercio, negocios, ¿no? Con quienes compartimos tiempo. Entonces hay una idea del tiempo en la casa 7. Vamos aprendiendo en la medida que vamos manteniendo relaciones y acá hay una necesidad de aceptar una responsabilidad, en qué sentido me hago responsable del otro y dejo que el otro se haga responsable en un nivel de mí también. Esto requiere paciencia, no encontramos esta función de la relación al primer intento, sino que, como te decía, es una casa dinámica, de cambios, de crisis, que conlleva esfuerzo, va a depender obviamente de la carta natal de cada uno, pero vemos hoy en lo colectivo cómo este proceso se realiza de esta forma. Donde te decía, casa 7 es un punto inicial, luego en casa 10 veremos una realización de este proceso de tomar conciencia de los demás. Es muy importante en casa 7 que tenemos el descendente. El descendente, como ves acá, forma parte de la cruz astrológica, cuyo
extremo opuesto es el ascendente. Acá tenemos un ascendente Capricornio y por lo tanto un descendente Cáncer en esta carta de ejemplo. El signo donde tenemos el descendente nos muestra cualidades, siempre está a la mitad de la casa 7, ese signo nos muestra las cualidades que es necesario que pongamos en práctica en nuestras relaciones. También son estas cualidades las que van a hacer valer las cualidades del ascendente, porque es su signo opuesto. Entonces, cuando yo digo, como acá por ejemplo, tengo un ascendente Capricornio, inmediatamente sé entonces que tengo un descendente en Cáncer. Es lo mismo, en la interpretación del ascendente Capricornio ya está incorporado, ya está contenido que tengo un descendente en Cáncer. Vamos a profundizar mucho más en este tema de cómo interpretar los puntos de la cruz astrológica, ascendente-descendente, también medio cielo y fondo cielo, en un taller que haremos en estos días. Abajo te vamos a dejar información. Pero volviendo a la casa 7, para resumir y ya pasar a ver qué pasa cuando tenemos planetas en esta casa, según Dan Rudyard, la prueba de esta casa, una palabra clave, es la fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? Encontrar una relación de dar y dar. Ganar y ganar, se dice también, ¿no? Entonces, acá deja fuera la idea de competitividad. Eso va a ser un desvío de la casa 7. En esta casa los intercambios tienen que ser mutuos, en una base de igualdad, libra, la balanza, el equilibrio, para que cada uno aprenda a desarrollarse plenamente y eso ayuda al desarrollo del otro. Entonces, el desafío de la casa 7 es cambiar una interdependencia que tenemos de los demás, porque hay una necesidad natural, humana, del otro, desde que nacemos hasta que morimos. Pensá todas las etapas por las que pasamos y necesitamos de los demás, pero cambiar esa interdependencia inconsciente, que hoy en el individualismo se vuelve muy conflictiva, por una fraternidad consciente. Y vamos a ver cómo esto, si tenemos planetas, por ejemplo, en la casa 7, se va a dar de una forma particular, según los planetas que estén allí. Como hablamos siempre, es importante ver en qué casa tenemos planetas. Y si no tenés planetas en casa 7, siempre podés ver el regente de esta casa. Hablamos mucho de esto en los cursos donde enseñamos a interpretar la carta natal. Empecemos para los que tengan Sol en casa 7. Bueno, el Sol es donde nos realizamos, es donde buscamos brillar y realizarnos en un nivel profundo. Aquí hay una realización a través de las relaciones íntimas, hay una necesidad de brillar en un sentido para los demás, de salir de nosotros mismos, y esto puede ser en extremo a través de el imponer nuestra personalidad a los demás, el sentir que triunfamos por encima de los demás, o, depende siempre de la carta, o por el someternos a los demás. Estos serían los extremos. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Va a ser clave para un Sol en casa 7, dejar la autoimagen que tiene de sí mismo y conocer al otro, unirse en igualdad con el otro, y esto va a requerir valor, ¿no? En un primer nivel, como te hablábamos al principio, los niveles en los que se expresan los planetas en las casas, en el nivel más material, hay una necesidad de irradiar y hacer los demás, pero dependiendo del signo puede ser en estos extremos, ¿no? Donde se impone o se somete al otro. El Sol en general impone, tiene fuerza, ¿no? En el nivel psicológico, donde ya la persona toma conciencia de su individualidad, está en un proceso de autoconocimiento más profundo, hay una voluntad de dirigir sobre los demás, pero puede ser positiva, puede ser para el desarrollo del otro, para el desarrollo de un grupo, por ejemplo. El Sol tiene un poder magnético, atrae relaciones hacia sí, pero va a ser muy importante que resuelva sus complejos, que resuelva sus miedos para poder descubrir su verdadera naturaleza y la de los demás y no perderse en el mundo de las relaciones. Ya en el nivel espiritual transpersonal es la misión de integrar y dar un verdadero valor a los demás. Ya es una entrega total y consciente hacia el otro. En el caso de la Luna, quienes tengan la Luna en su casa 7 van a ser personas sensibles, ¿sí? La Luna es perceptiva, es sensible a lo que pasa en las relaciones, a los cambios en las relaciones, y también puede haber una dependencia de estos cambios en las relaciones. Pero realizar la Luna conscientemente en la casa 7 me pide adaptarme plenamente al otro, ser flexible ante los cambios, para no sentir esto como que los demás me imponen, que no me tienen en cuenta. La Luna es una energía maternal. Vamos a ver que los planetas en casa 7 nos muestran
cómo nos relacionamos con los demás, pero también cómo vemos a los demás, ¿no? En este sentido de proyección que puede estar funcionando también si no hacemos consciente esta casa. Entonces, la luna puede ser una energía muy maternal sobre los otros o que pide que los demás se hagan cargo de él o de ella, ¿no? Que los demás sean, o la pareja, ¿no? O el socio, que sea como su madre. Vamos a ver Mercurio. Mercurio en casa 7. Es el planeta de la comunicación, es un planeta de relaciones, así que acá las relaciones estimulan a la persona y estimulan su actividad intelectual. Puede pensar, puede comunicar cuando está en relación con otros. Va a ser muy importante el diálogo, intercambiar ideas, conocer nuevas personas. Le van a atraer, le van a llamar la atención, va a querer vincularse con personas de cierta orientación intelectual, no necesariamente que sean un nivel de inteligencia, un gran coeficiente intelectual, pero sí donde haya un intercambio. Puede ser de conocimientos o puede ser de chismes. Eso también lo rige Mercurio en otro nivel. Pero son personas a las que le estimulan los cambios sociales. Tener presente que estamos viendo un planeta en una casa. No estoy hablando de signos, no estoy hablando de aspectos. Hay que tener en cuenta el todo. Estamos viendo un pedacito del rompecabezas que somos. Pero si tenés Mercurio en casa 7, en esta necesidad y en esta estimulación por los contactos, es importante no aislarse, ¿no? Hay que ver cómo está funcionando esto en tu carta natal. Para Venus, Venus en casa 7, Venus está fuerte en casa 7 porque rige Libra, que es el séptimo signo. Aquí las relaciones tienen que tener un valor auténtico, tienen que haber una búsqueda de unión, de relacionarme en un nivel sentimental con el otro. No van a satisfacer relaciones que sean así porque sí. Va a sentirse la persona que no se puede realizar afectivamente. Venus tiende a idealizar, es romántico, ¿no? En un nivel con los demás, y las vidas sin relaciones, sin vínculos, sin afecto, no van a tener sentido para esta posición, porque Venus es la escala de los valores. Donde tenemos Venus en nuestra carta natal es algo que amamos, que valoramos y por lo tanto a lo que deberíamos dedicarnos. En un nivel individual, donde la persona ya tiene cierto grado de autoconocimiento, siente la necesidad de dar algo que tenga valor a los otros. Lo contrario, si está funcionando en forma desviada, va a ser el querer hacerme valer sobre los demás o el conseguir, ¿sí?, acomodaciones, conseguir a veces de forma cierta, como con actuaciones, manipulaciones sobre los otros. Eso sería una expresión negativa de Venus. En un nivel ya superior, espiritual, es la conciencia del nosotros. Ya no hay un yo separado en las relaciones, sino que ya hay una profunda integración. Para Marte en casa 7 hay mucha energía acá puesta entonces en las relaciones, y Marte es un planeta que busca dominar, entonces llevar la batuta, dirigir, ¿no? Así que busca tomar la iniciativa, y a veces esto, dependiendo del nivel, dependiendo de la persona, puede expresarse como un imponerse ante los otros. En un nivel más materialista de expresión va a haber mucha ambición de triunfo sobre las relaciones, esto puede dar competición con los demás, con la pareja, con los socios, impulsividad a la hora de relacionarme, cierta imprudencia o hasta agresividad. Y esto va a ser a veces una forma como de escaparse de uno mismo que tenga la persona. Si se trabaja, si se toma conciencia en un nivel más profundo, va a haber mucha energía ¿para qué? Para dedicarse a los demás. Medio mezclada con esta ambición, con esta búsqueda de dirigir, pero eso se va purificando. Y la necesidad que plantea Marte acá es de ir uniéndome cada vez hacia los demás, y esto puede hacerme sentir ciertos procesos de frustración, de dolor, porque pensá que Marte es un planeta de lo individual, de la acción personal. Marte tiende a separar, a dividir, mientras que la casa 7 es la unión. Entonces plantea estos desafíos, pero se pueden realizar, como te explico siempre, como te explicamos siempre a través del estudio de la carta natal y de la profundización en cómo expresar las energías en otro nivel. Para eso hay herramientas psicológicas que aplicamos para hacer todo este pasaje, ¿no?, de la energía de un planeta en una casa, expresándose en un nivel más impulsivo, más mecánico y que puede ser destructivo, cómo podemos ir purificando esa energía para que se exprese mejor. Acá vemos Júpiter. Júpiter en la casa 7 es el planeta de la expansión, así que se expande la persona a través de los vínculos con los demás, busca relaciones libres, busca relaciones creativas, sin miedos, con generosidad, con intercambio. Puede ser capaz de tomar responsabilidades sociales por los demás, es un planeta ya de participación social, Júpiter.
En un primer nivel puede dar una cooperación con los demás, que da frutos, pero va a tender siempre a exagerar en algún nivel, a cometer excesos en las relaciones. Siempre hay que ver la carta, ¿no? Tener presente esto. Pero Júpiter a veces tiende a exagerar la importancia personal, ¿no? Entonces puede ser un líder, pero que en algún nivel se siente algo superior a los otros, o que se relaciona con personas que las ve así. Tener presente esto también, ¿no? Que si la casa 7 no la estoy realizando conscientemente, no hago ese proceso de conocerme en relación a los demás, veo a los demás según como está indicado en mi carta natal. Pero es mi carta natal, es parte de quién soy yo, no es el mecanismo de la proyección. En otro nivel, Júpiter en casa 7 da muchos valores en las relaciones, mucha seguridad ante el mundo y cómo puede también hacer crecer a los demás a través de la cooperación y del trabajo en conjunto. Mientras que Saturno en casa 7, Saturno es otro planeta que pone énfasis en las diferencias, no es un planeta de la igualdad, sino que es un planeta de la jerarquía. Entonces puede costar el fraternizar, el relacionarse igual a igual con los demás. Puede hacer a veces algo rígido en su forma de vincularse, muy exigente con los demás o que sienta que los demás le exijan mucho. Puede haber a veces dificultades, incluso hasta físicas, porque Saturno es el planeta de lo material, de lo concreto, que impidan relacionarme con cierta libertad con los otros. Y va a ser muy importante siempre para un Saturno en casa 7 la seguridad en las relaciones. Por eso pueden haber demoras a la hora de vincularse, porque se asegura, necesita que haya un compromiso, que haya algo firme sobre lo cual establecer la relación. Por eso a veces puede, según la carta, ¿no?, presentarse como cierta hostilidad, frialdad a veces con los demás, como te decía, con disciplina, ¿no?, exigente o que se sienta exigido. En un nivel más profundo, más purificada esta expresión, Saturno en casa 7 va a ser el que va a dar seguridad a los demás, como un padre que provee, ¿no?, que da profundidad a las relaciones. Si supera este aspecto de Saturno, que separa, ¿no?, que aleja del otro. Es una gran fuente de seguridad para los demás. Por eso depende el nivel de conciencia de la persona y qué trabajo haya hecho sobre sí misma. Y veamos los transpersonales. Urano en casa 7, por ejemplo. Urano es un planeta que ama el cambio, ama lo inesperado. Entonces puede ser difícil con Urano en casa 7 encontrar la paz en las relaciones, sino que van a estar sometidas a mucho cambio. Favorece Urano en la casa 7 una búsqueda de relación que se salga de los condicionamientos sociales. Pero atención acá con esto, porque ¿cuál es el condicionamiento social que tenemos? De la época en la que vivimos. ¿En qué época estamos? Estamos en el año 2020, 20 años del siglo XXI. Ya no es el condicionamiento de siglos pasados. Entonces acá es importante, si tengo, por ejemplo, Urano en casa 7 o cómo funcionan los planetas transpersonales en general, que nos vienen a sacar del condicionamiento actual, tengo que ver bien primero cuál es ese condicionamiento actual. Si no, puede funcionar al revés el planeta. Porque si queremos salir del nivel de la masificación, donde estamos identificados únicamente con lo material, sujetos a los cambios de las modas, a las nuevas informaciones digitadas que nos llegan, ¿no?, que tenemos que seguir, si queremos pasar al nivel individual, que es conocer lo psicológico, que es darme cuenta que soy un ser psicológico, además de un ser físico, de esa forma retomamos nuestro aprendizaje en la escuela de la vida, el aprendizaje que venimos haciendo. Eso es a los que buscan llevar los planetas transpersonales, que son los que hacen las transformaciones más profundas. Si tengo Urano en casa 7, por ejemplo, si he atravesado en algún nivel una transformación, puedo tener la conciencia para transformar a los demás. Esto, ¿cómo se va a expresar al principio? Urano siempre donde se encuentra da esa sensación de insatisfacción, de intranquilidad, aquí con la vida social, con la vida matrimonial, porque va a buscar ¿qué? Sobrepasar ese nivel de lo individual. Acá Urano nos tiene que llevar a pensar cuáles son las motivaciones más profundas que me llevan a relacionarme con un otro. Es el planeta del humanismo, busca vínculos que vayan más allá de lo meramente personal. Si tenés Urano en casa 7, por ejemplo, veas que te interesa relacionarte con personas uranianas, con intereses uranianos, las ciencias, las nuevas tecnologías, el humanismo, la astrología, ¿no?, y todos los temas que rige Urano, por ejemplo. En el caso de Neptuno, Neptuno es el planeta, es el disolvente. Entonces busca disolver el yo, disolver el ego en las relaciones. Idealiza a los demás, le atraen personas con misticismo,
artísticas, imaginativas, se muestra también así a los otros, pero esto puede venir cargado al comienzo, ¿no?, del proceso, como es Neptuno, con una neblina de ilusiones. Entonces va a ser muy importante vigilar. Tiene que haber otros aspectos en la carta que me ayuden a desarrollar la atención, la cautela, para no caer víctima de las apariencias, ¿no? No quedarme en el cómo deberían ser las cosas. Puede costar más ver a los otros tal cual como son con un Neptuno en la casa 7, por ejemplo. Acá Neptuno va a querer trascender los problemas tradicionales de las relaciones. Busca una unión en otro nivel, una unión psicológica. Pensá que los planetas transpersonales nos sacan de lo material y de lo puramente personal. En el nivel espiritual, Neptuno en casa 7, que es la máxima expresión, es la compasión total. Es el verdadero amor por la humanidad, no ya por un individuo, sino por la humanidad entera. Vamos a Plutón ahora. Plutón no es un planeta que se relaciona tampoco de forma personal, emocional, sino que va a sentir en sus relaciones que necesita que haya una causa valiosa. Puede sentir, es un planeta de transformación radical. Entonces puede sentir a veces que en sus relaciones atraviesa como una conversión religiosa en un nivel o que los demás lo transforman o que tiene la capacidad de transformar a los demás también. Es importante en las relaciones con Plutón en 7, vigilar el fanatismo, el autoritarismo con los demás. Plutón es la octava de Marte, que es el planeta de la ambición personal, de la acción, de los deseos personales. Entonces acá, con Plutón en 7, hay una necesidad de purificar esos impulsos puramente egoístas hacia los demás. Y veamos los nodos. ¿Cómo son los nodos en esta casa? El nodo norte, por ejemplo, que es el nodo de asimilación, que nos muestra aquello que venimos a aprender, aquella nueva experiencia a incorporar en la vida. Nos pide en la casa 7 construir asociaciones, aprender a desarrollar la cooperación. Pensá que el nodo del sur, lo que hay que desasimilar está en la casa 1, así que pide poner más atención a los efectos de mis acciones sobre los demás y dejar atrás, desasimilar el individualismo. En cambio, si tengo el nodo sur en la casa 7, quiere decir que tengo el norte en la 1, dejar atrás la casa 7, lo mecánico, ¿no? Lo negativo de la casa 7 es dejar atrás la dependencia negativa de los demás, el sentirme supeditado a los otros, no tener una propia identidad, ¿no? Sino que tengo que aprender a abrirme camino por mí mismo con el nodo norte en la casa 1. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este video sobre la casa 7. Te vamos a invitar, como siempre, si querés saber más de astrología, si querés entender más cómo funciona en tu carta natal esta casa o todas las casas, si querés entender cómo interpretar los planetas, en los signos, los aspectos, todo lo que implica la carta natal, de la cual hoy hablamos, como te decía, una pequeña parte. Y mirá todo lo que hay para hablar de una pequeña parte de la carta, donde tenemos 12 casas, 10 planetas, 12 signos. Bueno, te invitamos, como siempre, a que puedas contactarnos si querés hacer una consulta personal de tu carta natal o si querés aprender acerca de los simbolismos astrológicos. Estamos haciendo un taller esta semana, te vamos a dejar la invitación acá abajo sobre la cruz astrológica y también cursos para aquellos que ya sepan de astrología sobre la revolución solar. Ahora te dejamos los avisos y toda la información abajo. Te mandamos, como siempre, un saludo desde el Centro Astrológico Aztlán. Muchas gracias por participar del video y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller de astrología sobre la cruz astrológica y los 4 elementos en la carta natal. En este taller vamos a ver el significado práctico de tu ascendente y medio cielo. Acá tenemos un gráfico, un dibujo de una carta natal, donde siempre encontramos y comenzamos al interpretar una carta natal por el ascendente, por el medio cielo como parte de la cruz astrológica, que son 2 puntos muy importantes que nos pueden ayudar a conocer y expresar nuestra misión en la vida, conociendo y expresando con conciencia lo que estos 2 signos y la interpretación de estos 2 signos según sus regentes en la carta natal, nos va a dar una importante información sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. También en el taller vamos a ver cómo conocer, cómo calcular
los 4 elementos en la carta natal. Esto es si tengo un énfasis o una ausencia de alguno de los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire o el agua. Que los 4 elementos son no solo la estructura base de los 12 signos del zodíaco, sino que son la estructura base de todo lo que existe, de nuestra vida física, psicológica y del mundo. Cada elemento representa en lo psicológico una de las 4 funciones y nos pueden dar una valiosa información para ver de qué base psicológica partimos, más intelectuales, emocionales, más conectados con las percepciones y las sensaciones físicas, la intuición. Bueno, de todo esto vamos a hablar en relación a los 4 elementos y como parte del taller, por anotarte y participar, te vamos a regalar un dibujo, el dibujo de tu carta natal, así como lo realizamos en el Centro Astrológico Aztlán, como lo ves en los videos. Abajo, como siempre, te dejamos toda la información. Si querés participar, podés contactarnos. Te esperamos. Chau. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos en la astrología, donde año a año, para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos, tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses. Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta, como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido durante por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal, hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos. Chao.